en nuestro show de 5 Minutes Inside. Hoy volvemos para una edición especial en la que haremos un recorrido por los hoteles más inusuales y locos del mundo. Así que es hora de hacer un viaje y descubrir tres de los hoteles más increíbles del mundo. Prepárate para un cambio de escenario, entrando en este mundo de lujo e inusual. Comenzaremos este espectáculo con un hotel que no es muy conocido en todo el mundo, pero que al menos es atípico, el Manta Hotel Resort. Este hotel está lo más cerca posible del mar, les dejo descubrir por qué. Hola a todos. Se encontrarán ustedes en Zanzíbar, un país que es muy cerca del Océano Índico. Y esta cercanía del mar es un gran ventaja por el país y por el turismo de este país. Ahora os llevo a un hotel que ha explotado este recurso al máximo. Así que aquí estamos en el complejo hotelero de Manta, un atrevido hotel que se ha distinguido de sus competidores gracias a varias cosas. Su gran ventaja comparativa está en sus habitaciones. En efecto, son pequeñas balsas en las que encontramos una cabaña para vivir en el fondo del océano. Pero esto no es tan especial en el dormitorio, que está bajo la superficie del agua y rodeado de grandes ventanales. Esta experiencia única permite una inmersión total y le da al cliente la ilusión de dormir en 20.000 leguas bajo el mar. Esta posibilidad de dormir con los peces, mezclada con el gran lujo del hotel, ha traído a este resort múltiples reconocimientos. Por supuesto que tiene 5 estrellas, lo que recompensa un servicio de altísima calidad. Las 5 estrellas representan la calificación más alta posible en términos de clasificación de hoteles. El hotel también ha ganado varios premios por la innovación y la audacia de esta propuesta. De todos modos, si te sientes como el alma de un explorador marino, este hotel es probablemente el mejor destino para ti. Gracias Maxime por este informe. Te llevamos a un universo muy diferente, el universo de Nueva York. Y soy yo quien te hará descubrir uno de los hoteles más míticos de la ciudad. Hola a todos, estoy actualmente en vivo desde una de las ciudades más bellas del mundo, Nueva York. Hoy les presentaré uno de los hoteles más lujosos del mundo, reconocido mundialmente por ofrecer el mejor servicio al cliente. Mientras puedas descubrirlo, es importante saber que la cadena Songesis es una filial del Grupo Marriott International. Existen 3 categorías de hoteles. Las franquicias, que representan un sistema en el que cualquiera puede abrir un hotel de una marca, cumpliendo una serie de criterios. Los hoteles independientes y las Brand Companies y sus filiales, incluidas Songesis. El Hotel Songesis está situado en la Quinta Avenida, la más lujosa de la ciudad. Fue creada en 1904 y sigue evolucionando para ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes. Cada elemento del hotel es cuidadosamente estudiado, desde habitaciones y suites de diseño hasta elegantes espacios públicos, realzado por un majestuoso salón de baile en el techo. Los clientes pueden disfrutar de servicios altamente personalizados, como un mayordomo y un recorrido por la ciudad en Bentley. Finalmente, su estatus en el corazón de la ciudad de Nueva York es tan popular que fue declarado Monumento de la Ciudad de Nueva York en 1988. Finalmente, para terminar este reportaje con estilo, te llevaremos a un viaje a través de un mundo de hielo para una de las experiencias más únicas en el mundo. Hola, estoy en vivo desde el aeropuerto de Estocolmo hasta el Hotel de Hielo. Hoy vamos a un lugar mágico, un lugar único en su género. Pero, ¿qué es lo que hace que este hotel sea tan especial? Está hecho completamente de hielo. Así, desde las habitaciones hasta los salones y pasillos, toda la infraestructura está hecha de hielo. Esta asamblea en particular obviamente representa desventajas y esto significa que el Ice Hotel solo está abierto entre diciembre y febrero. Obviamente sería demasiado peligroso dejarla abierta cuando las temperaturas suben, ya que probablemente significaría el final de la mitad de las habitaciones del hotel.
Sin embargo, este hotel independiente brilla por su diferencia y atrae cada año a una multitud de turistas intrigados por esta experiencia única. En definitiva, se puede decir que lo que hace a este hotel tan fuerte no es tanto el servicio que ofrece como la belleza y originalidad del lugar, lo que convierte una noche del hotel clásica en una experiencia plena que realiza unas vacaciones. Gracias a todos por seguirnos y nos vemos pronto para un otro show de 5 Minutes Inside.